temática acerca de proverbios. Al principio pensaba en hacer eso como una serie corta, pero pensé que sería más apropiado tener las clases que tuvimos también en Pablo y en Colosenses, en la historia y geografía de Colosenses, y creo que fue bueno para tener un contexto mejor de la carta. Entonces vamos a tener hoy solamente una clase de introducción a proverbios. No tengo slides, pero tengo mis notas aquí. Y ustedes tienen sus Biblias. ¿Van a dejar sus Biblias listas, por favor? Para que vengamos a abrir y leer algunos textos clave. Y llegamos a Proverbios, al libro de Proverbios, para comprender un poco mejor cómo leer la Biblia. Cómo leer ese libro. Tratar de algunas informaciones básicas, problemas de interpretación y otras cosas importantes. Bien, y en el próximo domingo, Kevin debe enseñar, que va a ser nuestro último domingo aquí. Sí, ya es el último. Que estamos en 14, viajamos en el 22. Entonces, sí, mi última escuela dominical enseñando. ¿Perdón? El próximo domingo sí, pero predicando. Pero Kevin va a enseñar en la escuela dominical. Sí. ¿Hay convivio el próximo domingo? Entonces hay convivio el próximo domingo. Planeamos mejor después en el grupo de WhatsApp que vamos a traer todo eso. Sí. Muy bien. Ya están todos ahora listos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu enseñanza que llena nuestros corazones de esperanza y alegría. Gracias, Señor, pues tú enseñas a nosotros en el Antiguo y Nuevo Testamento que es andar en santidad, que es caminar en dirección y hacia Cristo, imitando a nuestro Señor y viviendo una vida santa. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor qué proverbios tienen a enseñar a nosotros de sabiduría para nuestra vida hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar leyendo Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versos 1 hasta 7. ¿Puedo pedir a alguien para me traer un vaso de agua para tener aquí? Enrique ya fue, gracias. Muy bien, Proverbios capítulo 1, versos 1 hasta 7 es una excelente introducción al libro que ya trata de muchas de las informaciones claves que necesitamos aquí. Y voy a tratar de bastante información, pero bien, van a tomar notas si quieren. Dice así Proverbios capítulo 1, versos 1 hacia 7. Gracias. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para tener sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Así empieza el libro de Proverbios y ya da a nosotros cosas muy importantes para tener en cuenta. En primer lugar, Proverbios, el nombre proverbio, la palabra proverbio en hebreo, quiere decir algo como algo. Parece extraño, ¿no? Algo similar. Un proverbio es como quizás la palabra griega parábola, también una mashal en hebreo, similar a parábola en griego. La idea de hay algo similar a otra cosa. El libro de Proverbios va a tratar de enseñar a nosotros por semejanza. Piensa en esa realidad para aprender algo acerca de tu vida, por analogía decimos. Y tenemos muchos proverbios, muchas enseñanzas que van a ser a veces cortas, como lo que nosotros llamamos de proverbio propiamente hoy, proverbiales, enseñanzas cortas, de dichos, de sabiduría, pero propiamente se puede decir que hay enseñanzas más largas y detalladas
que son proverbiales también. Entonces, un proverbio es una enseñanza por analogía. Y muchas veces vamos a tener ese tipo de enseñanza, no solamente en el libro de Proverbios, pero en toda la Biblia también. Hay palabras que son utilizadas en la Biblia para describir eso. Voy a pedir que vengan a leer algunos textos. Vamos a ver quién puede leer. Pablo, ¿puedes tomar un texto allá, por favor? Ezequiel 17:2. Ramiro, ¿puedes tomar, por favor? ¿Tienes Biblia allá? Deuteronomio 28:37. Alex, ¿puedes leer, por favor? Ezequiel 18:2. 17:2, tú eres 18:2. Y para ver algunos usos de la palabra proverbio en la Biblia. Ven rápidamente. Pablo, por favor. Sí. Y él va a enseñar a partir de eso una historia. Hijo del hombre, hablando del profeta. Entonces, esa palabra para parábola, esa enseñanza, una enseñanza por analogía, es muy común en los profetas. No voy a tratar en detalles de esa que está en Ezequiel, pero quizás un ejemplo que viene a la mente es que se queda de hecho en una ilustración viva, es Oseas, que Dios, por medio del casamiento de Oseas, enseña algo para la realidad de la relación del matrimonio de Dios con Israel. Ramiro, porfa, 28:37, otro uso de esa palabra para proverbios. De Deuteronomio 28:37. Eso es más como un dicho o va a ser un poco más como una palabra corta, pero... Sí, excelente. Aquí está en el contexto de decir bendiciones para el pueblo. Cuando se obedecen van a tener bendiciones. Si no obedecen van a tener maldición sobre ustedes. Y por consecuencia serás motivo de horror, servirás de refrán y de burla a los pueblos. La desobediencia que el pueblo de Israel puede venir a practicar, si desobedecen y viene maldición sobre ellos, se van a hablar proverbios, dichos cortos acerca de ellos. Bien, como tenemos nuestros dichos también en español y ustedes van a saber mucho mejor que yo. Conozco los dichos en portugués. Pero bien, hay proverbios que vienen del contexto de observar la realidad humana, sea de cosas buenas o malas, y dichos son creados. Ahora, otro uso de proverbio en Ezequiel 18:2. La dentera, sí, sí. Es un proverbio, un dicho corto, conciso, también otro ejemplo allá. Los padres comen las uvas, pero los hijos tienen la dentera, o que tienen problemas en sus dentes, o que tienen los dientes sucios. Creo que se comprende, no necesitamos explicar mucho, pero los pecados de los padres tienen consecuencias para sus hijos, algo más o menos así. Tenemos dichos, tenemos proverbios en nuestra cultura, así como había en Israel, así como hay en toda la humanidad, tenemos maneras de arreglar o condensar la sabiduría de la observación de la realidad humana en dichos concisos y cortos y a veces en historias más largas. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, conocemos las fábulas de Esopo, se dice Esopo en español, fábulas de Esopo. ¿De dónde viene la idea, por ejemplo, que Jesús utiliza de esa idea también, que un zorro, animal, zorro o un zorro es un animal así despierto que quiere tomar ventaja, que quiere ganar algo encima de otros? Viene de una fábula de Esopo, de una historia que enseña
algo moral, algo de la realidad humana, que hay personas malas que van a intentar tomar ventaja de otras personas y por medio de una figura, por medio de una imagen de un animal como el zorro. Y así que eso es parte de la realidad humana en todas las culturas. No fue así diferente también en Israel. El libro de Proverbios es una colección, es un arreglar, es un organizar de muchos proverbios que fueron comunes en los tiempos de Salomón, mayormente, de los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, pero también en los tiempos de Ezequías, para dar a nosotros sabiduría. Sabiduría. Pero no es simplemente como un fábulas de Esopo, no es simplemente como una enseñanza, es sabiduría acerca de la realidad observada del mundo, pero es informada como palabra de Dios inspirada, es informada por una visión de la realidad que no viene simplemente de acumular años y años de sabiduría, pero viene de la propia revelación de Jehová para nosotros. Entonces tratamos de llegar al libro de Proverbios. Vimos esos textos rápidamente. Pueden tomar notas si quieren estudiar los textos en contexto, pero Ezequiel 17, la palabra utilizada para una parábola, para una historia más larga que el profeta va a desarrollar. Deuteronomio para un dicho de escarnio, algo que si el Israel no obedece a Dios, van a ser dicho de escarnio, van a ser objeto de proverbios, de dichos cortos que hablan acerca de su maldad, que explican la realidad. Ezequiel 18, uno un poco más amplio de eso de los dientes de los hijos sucios con lo que los padres comen. Máximas, tenemos máximas para enseñar lecciones morales, a veces por medio de historias, a veces por medio de dichos cortos. Eso explica para nosotros, mientras llegamos para el libro de Proverbios, qué es un proverbio. Esa definición un poco más amplia de proverbios es importante dejar, pues mientras llegamos al libro de Proverbios, ¿qué van a ver? Que hay una variedad muy grande de proverbios, de maneras muy diferentes, con estructuras diferentes, con patrones diferentes. Los proverbios son descritos aquí, ya leemos, como los proverbios de Salomón. Expliqué lo que son proverbios, pero los proverbios son de Salomón, dice verso 1. Los proverbios de Salomón, es importante tener eso en cuenta, pues pone una autoridad bíblica, una autoridad, se puede decir, espiritual sobre eso. No, pues Salomón fue perfecto, no fue perfecto. Pero, ¿qué conocemos acerca de Salomón en la Biblia? Muy bien, Salomón se describe como un hombre muy sabio, que fue el hombre más sabio, que tuvo su sabiduría dada por Dios. Leemos eso en los libros históricos. Y el texto Proverbios de Salomón, aquí, la enseñanza por analogía de Salomón, se podemos decir así, se pone también en el contexto de una organización de arreglar esos proverbios por medio de otras personas después, en los tiempos de Ezequías. La Biblia dice que Salomón ha compuesto más de 3.000 proverbios, perdón. Más de 3.000 proverbios. Vamos al mismo libro de Proverbios y leemos capítulo 10, verso 1. Vas a ver otra referencia que dice allá, los proverbios de Salomón, y dice más cosas. Después, un poco después, en capítulo 25, 1, antes de hablar de los proverbios específicamente, también va a haber otra referencia ya diciendo así, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, esos proverbios que dice el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 4, verso 32, déjame leer ese texto, que primero de Reyes, capítulo 4, verso 32, dice así, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano, y va a hablar de todo lo que Salomón ha estudiado. Lo que tenemos en el libro de Proverbios es solamente una pequeña muestra de la sabiduría de Salomón. Entonces, de los 3.000 proverbios tenemos, vamos a decir, más o menos 800, lo que se estima más o menos 800 aquí en este libro, sin tratar de las muchas otras canciones que él hizo, sin tratar de
las muchas otras enseñanzas y estudios que él hizo acerca de la naturaleza, que se va a describir en el capítulo 4 de Primera Reyes. Estudió las aves, los cielos, todo creado, los reptiles, los peces, todo el mundo venía para Salomón para escuchar de su sabiduría. Entonces, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, no tenemos nadie como Salomón. Nadie como Salomón. No es que fue un hombre perfecto, tuvo muchos errores y pecados, pero sí Dios ha dado sabiduría a él. Y eso fue evidente por todo el mundo antiguo. Todos iban para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, mientras llegamos para el libro de Proverbios, y él empieza con nosotros diciendo, esos son proverbios de Salomón, ¿qué está diciendo a nosotros? Necesitamos tener una buena atención a lo que se va a decir aquí, pues es sabiduría que es además de toda la otra sabiduría humana. Y viene del propio Dios que ha dado sabiduría a Salomón. Que no quiere decir que Salomón no se hizo esfuerzo para estudiar, para aprender, para ver la naturaleza, para estudiar lo que nosotros quizás podemos llamar hoy de ciencias naturales, pero también ciencias humanas. Tenía muchas observaciones acerca de la realidad humana. No quiere decir que Salomón no se esforzó, que vino como una luz. No, él estudió. Su vida fue estudiar, su vida fue buscar, su vida fue investigar la realidad humana y la realidad creada. Pero eso también, incluso su propio trabajo, fue don de Dios. Entonces, cuando llegamos en Proverbios capítulo 1, para mí es muy importante establecer esos primeros 7 versos, que si no se establece bien, no comprendemos el libro. Tenemos esos proverbios de Salomón, que fue quien él fue, que fue el hijo de David y el rey de Israel. También se ubica él como en el linaje de la descendencia de David, hijo de David. También uno por medio de quien iba a venir el Mesías. Entonces, en pocas palabras, los datos básicos aquí de autor principal, autoría, fecha y todo eso, fue por Salomón, una colección, solamente una muestra, mayormente por Salomón, aunque sí Salomón también es cierto que estudió y colectó proverbios de otras personas. El propio libro de Proverbios, como en Proverbios 30, en otros lugares van a decir palabras del rey Lemuel o rey Agur. No es que todo fue nuevo. Esa idea de originalidad es muy moderna incluso, déjame decir eso. Quedamos muy preocupados en decir, esa es mi obra original. La idea de derechos autorales, todo eso, de copyrights, es muy nueva también. Los antiguos no estaban preocupados en tomar tanto crédito, sino en hallar la verdad. Bien, con eso al lado, solamente decir que Salomón sí ha compuesto, con base en sus estudios y en lo que aprendió de otros también, más de 3,000, tenemos una muestra. En los tiempos de Ezequías mayormente hay algo en la Biblia que indica a nosotros que se organizó, se arregló, se ordenó eso todo. Y el tema y propósito principal del libro también es muy claro para nosotros. Propósito de versos 2 a 6 y el tema verso 7. Empezando con verso 7, que es el tema. ¿Cuál es el tema del libro de Proverbios? Es desarrollar para nosotros qué es el principio del temor del Señor, que es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. Si miras a Proverbios capítulo 9, verso 10, si no me falla la memoria. Sí, eso lo es. Dice algo similar cuando dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y eso va a pasar en otros lugares, hay otros versos similares en el libro. Pero si no comprendemos eso, no comenzamos bien, no empezamos bien con el libro. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría en 2 sentidos. Y hay más de un lugar que se va a desarrollar esa idea en el libro.
es tanto el punto de partida inicial de lo cual se camina hacia la sabiduría, como es también el fundamento. Las dos cosas son verdad teológicamente. Podemos quizás tratar de discutir cuál es que el texto está diciendo en cada verso. Creo que los dos versos, capítulo 1, verso 7 y 9 o 10, se complementan. Al mismo tiempo que el temor de Jehová es el primer paso en una secuencia de pasos por medio del cual el camino de sabiduría se puede establecer, es el primer punto de partida, es también el fundamento de donde todo el caminar se puede basarse, o el fundamento sobre el cual todo el edificio construido de sabiduría se puede basarse. En otras palabras, necesitamos tanto empezar, si buscamos sabiduría, deberíamos empezar con el temor de Jehová, como también construir sobre eso en nuestro caminar de sabiduría. Las dos cosas son verdad teológicamente. Y el libro de Proverbios va a tratar de desarrollar eso de una manera muy peculiar y interesante. Bien, vamos a tratar básicamente de qué es ese temor de Jehová como sabiduría. Y me permitan explicar rápidamente qué quiere decir esa palabra sabiduría. Sabiduría. ¿Alguien me puede dar una idea, una explicación o qué viene a tu mente cuando piensas en sabiduría? No estoy buscando respuestas perfectas, solo conocimiento. ¿Qué más que viene a la mente? Sabio, ¿alguien dijo algo más? No escuché. Que unas 2 o 3 personas hablaron. Que a palabra de Dios da inteligencia, discernimiento, todas esas son ideas relacionadas a sabiduría. A mí me gusta una definición de A.W. Pink, Arthur Pink, que es un escritor maravilloso si quieren leer cosas de la Biblia acerca de la Biblia, él escribe bien. No es perfecto, pero tiene muchas cosas buenas. Él explica sabiduría así. Sabiduría es el poder de discernimiento o la capacidad de discernimiento para utilizar los mejores medios para alcanzar los fines más altos. A mí me gusta, es una definición simple, corta, y aunque creo en ella, en eso, vale explicar que la palabra sabiduría aquí, aunque eso es verdad, no es exactamente eso. La palabra en hebreo para sabiduría, jochma, es una palabra que se utilizaba no solamente para cuestiones morales o de discernimiento de los mejores fines para los medios más altos, pero se va a describir personas en el Antiguo Testamento como aquellos artífices o aquellos que tenían habilidades manuales para construir el templo, trabajar con oro, con plata, trabajar con cosas físicas y materiales como hombres sabios. La palabra etimológicamente y el uso en el Antiguo Testamento más básico de esa palabra, de palabra sabiduría, tiene que ver con habilidad, capacidad. Lo que lleva a nuestra definición de sabiduría más cerca de lo que Pink define es la calificación que la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, ¿qué es la sabiduría conforme ese verso, esa enseñanza? No con base en la palabra sabiduría solamente, pero en toda la enseñanza, es la habilidad o la capacidad de vivir delante de Dios o de vivir bajo el temor de Dios. Y vale decir que temor también, pensamos en temor como miedo, pensamos en temor muchas veces como algo que te asusta, que es asombroso, ¿sí? Pero temor de Dios no es tan negativo en su uso en la Biblia también. Se va a ver el uso de la palabra. Quizás puedo resumir mejor qué es el temor de Dios de esa manera. Es vivir bajo la realidad de la existencia de Dios. No es temor de vivir con miedo, es temor de decir, tengo una reverencia y amor profundo a mi Dios. Por eso en todo lo que hago, en mi vivir, tengo Dios en cuenta, puso Dios como un factor y el factor principal
en el modo de vivir. Así poniendo todo eso junto, ¿cómo definimos sabiduría? ¿Qué es la sabiduría como el principio de temor de Jehová? La sabiduría bíblica que aquí está enseñando Salomón para nosotros es la habilidad de vivir delante de Dios, poniendo a Dios como un factor más importante de la vida, la habilidad de vivir para Dios. Si quiere resumir bien, es eso. Que es buscar sabiduría bajo el temor de Jehová, es buscar la habilidad de vivir delante de Dios, para la gloria de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría consiste propiamente, como dice capítulo 9, verso 10, en el conocimiento del Santo, en conocer al Altísimo. Dice capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santo es la inteligencia. Entonces, conocer a Dios informa a nosotros a cómo vivir en ese mundo con habilidad, con capacidad, con condiciones de vivir en ese mundo, viviendo bajo el temor de Dios. Están conectados. Sabiduría, como aprendimos de la vida de Salomón en su ejemplo, es un don de Dios, es gracia. Y al mismo tiempo es algo que somos llamados a desarrollar, a poner en práctica, a buscar. Y eso va a pasar en el libro de Proverbios todo el tiempo. Lo que en el Nuevo Testamento llamamos de la idea del ya, pero todavía no, ya está en Proverbios. Como vamos a ver en un rato, en el libro de Proverbios, capítulos 1 a 9, cómo se desarrolla la enseñanza de sabiduría es en relación a una persona llamada sabiduría, que dice a los oyentes, venga a escuchar sabiduría, y también dice a los oyentes, la sabiduría viene de Dios, es regalo de Dios. Las dos cosas son realidad y no se contradicen. Necesitamos de un regalo, de un don de Dios para empezar a buscar a Dios. Pero mientras somos convertidos, llamados para vivir para Dios, somos llamados a buscar a Dios más aún. Las dos cosas son verdad. En el libro de Proverbios, se puede poner eso de otra manera, el punto de partida y la esencia de la sabiduría práctica se van a expresar con una actitud de reverencia y una conducta de obediencia, una actitud de reverencia que viene de conocer a Dios antes de todo, y una conducta de obediencia que viene de buscar a seguir a Dios en el proceso, en el camino. O en otras palabras, el hombre sabio en Proverbios es el hombre salvo. Y el hombre tonto es el que está perdido en su sabiduría humana. Por eso que el temor de Jehová como el principio de sabiduría no es un terror, es una vivir en conciencia de Dios, factorizándolo en toda la situación, y eso es la habilidad de vivir para Dios. Estoy hablando de muchas maneras y ángulos la misma cosa para dejar bien trabajado, bien claro eso todo. Si tenemos en cuenta eso, Proverbios capítulo 1, versos 1 a 7, bien, que el propósito de todo eso es, mira cómo es vivir para Dios, solo voy a leer versos 2 a 6, porque existe el libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará en saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios, sus dichos profundos. Si ese es el propósito del libro, podemos resumirlo como un manual de santificación. Un manual de santificación de vivir para Dios. Y ese manual se divide mayormente en dos partes de su estructura. Yo estoy explicando el libro de Proverbios aquí, vale decir, diferente de lo que muchos no creyentes que van a estudiar sabiduría del antiguo Oriente cercano van a explicar. Para muchos que no creen en Dios, van a mirar a Proverbios y van a decir, es sabiduría secular de cómo vivir en el mundo, que bien, quizás Salomón aprendió de Egipto, de otros lugares y todo eso. Y bien, quizás Salomón de hecho aprendió de otros lugares, no hay problema aprender de otros. Pero hay algo distinto aquí.
Y eso se ve específicamente en la primera parte del libro. La estructura del libro de capítulos 1 a 9 de Proverbios trata de sabiduría como ningún otro libro trata. Trata de sabiduría como una relación con una persona. No es simplemente la capacidad de pensar los mejores medios para los fines más altos conforme mi sabiduría humana. No es, aunque Proverbios tiene cosas útiles para ganar dinero, tiene principios que si sigues vas a ganar mucho dinero. Proverbios tiene principios que si sigues, probablemente, generalmente, vas a huir de peligros y saber cómo hablar, cómo persuadir personas. Muchas personas miran al libro de Proverbios como un libro, hoy incluso, para decir principios de negocio, de inversión, de tratar con personas. Y hay cosas para eso que pueden ser útiles. Pero todo eso es vano si pierdes capítulos 1 a 9. Capítulos 10 a 31 de Proverbios van a ser los dichos más específicos, que sí tienen sabiduría para la vida, de muchas cosas prácticas. Pero esa sabiduría solo tiene sentido si antes tienen un relacionamiento con sabiduría mismo, que es capítulos 1 a 9. Capítulos 1 a 9 vamos a tener muchas amonestaciones de la sabiduría, una invitación a tener una relación con la sabiduría misma y muchas instrucciones de un padre a un hijo. Y no tengo tiempo de leer todo en detalles aquí, pero si lees con detalles vas a ver que hay muchas historias y invitaciones. Mi hijo, tiene cuidado con la mujer extraña. Mi hijo, venga a la sabiduría te llama desde la calle, te llama a una relación con la sabiduría. Mi hijo, busca el temor del Señor y el conocimiento de Dios más que plata y oro. Y esas pláticas del padre con hijo de capítulos 1 a 9 ubican al hijo como alguien que necesita buscar una relación, no con el padre, aunque sí el padre dice, debes escucharme, debes tener oído para escuchar mis palabras de sabiduría, pero busca sabiduría mismo. Y sabiduría es personificada aquí. Se describe sabiduría como una persona, se puede decir de esa manera. Y hay cosas de la persona de sabiduría, particularmente en capítulos 2, 8 y 9, mayormente capítulo 8, que no son normales, que no parecen ser solamente una idea de una lenguaje metafórica. Se va a describir sabiduría como participante de la propia creación. Sabiduría ha creado el universo, estaba con Dios desde el principio. Y bien, no puedo desarrollar todo eso en detalle, solo voy a afirmarlo. Si quieren podemos platicar más después. Pero estoy bien convencido que ese libro, en capítulos 1 a 9, apunta para sabiduría como algo que representa a la persona de Jesucristo. Y tenemos que ver con más detalles los argumentos en Proverbios después para decir eso, pero ahora, para hacer algo más corto, voy a pedir que vengan a leer algunos textos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Arturo, ¿puedes leer, porfa? Proverbios 8, 22 y 23. Kevin, ¿puedes leer, porfa? 1 Corintios 24 hasta 30. Y Pablo, ¿puedes leer, porfa? Mateo 11, 19 hasta 30 también. Vamos a empezar con Proverbios, después Mateo, después Corintios. Proverbios 8, 22. Porfa, Arturo. Puede ser hasta 24. Eternamente fui establecida desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las aguas de muchas aguas, los momentos formados. La palabra engendrada ya no es una traducción muy clara, pues la palabra mejor de traducción en hebreo iba a ser la idea de que antes del principio ya tenía una relación eterna. Si es antes de la eternidad de tiempo, no tiene engendrado, no tiene principio.
Pero en mi traducción está un poco diferente, pero la misma idea dice así: Jehová me posee desde el principio, eternamente tuve el principado desde el principio. Así como Jesucristo, que tiene el principado, es la idea del primer lugar, no que tuve su inicio, su principio. Como leemos incluso en Colosenses 1 en nuestros mensajes ya. Y en Juan capítulo 1, verso 1 adelante, hace una referencia directa, eso yo voy a leer, hace una referencia directa a ese texto cuando empieza en capítulo 1 de Juan el apóstol a describir quién es Jesús. Va a decir que Jesús fue el logos, el verbo que fue desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Nada que ha sido hecho fue hecho. Está tratando de explicar esos dos textos la misma realidad de Génesis capítulo 1. En el principio está Dios creando y con él su sabiduría eterna. En Mateo capítulo, ¿cuál es el texto que dijo? 11, porfa. Jesucristo se va a identificar con la sabiduría. Mira qué interesante. Mateo capítulo 11. Lee por favor solamente verso 19. En contexto, Jesús está hablando allá en contra de los que están acusando a él de ser comilón. Ellos critican a Juan Bautista y critican a Jesús por razones diferentes, pero su punto es siempre criticar. Y parte de su crítica de la respuesta de Jesús es decir, están hablando mal de mí, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y aquí podemos pensar, bien, quizás está hablando de un dicho, de un proverbio, sabiduría justificada por los hijos. Pero déjame seguir leyendo en versos 20 adelante. Yo voy a leer aquí. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatidas. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y después, en aquel tiempo, dice el verso 25 ahora, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni Padre conoció a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a todos los que estáis cansados y sobrecargados. Es un poco quizás no obvio si lees rápido, pero lo que ves aquí es que Jesús está tratando de decir que la sabiduría es justificada por sus hijos. Y luego después está diciendo: aquí estoy yo y mis hijos. ¿Qué es que Jesús está haciendo? Está identificando a sí mismo con la sabiduría y sus hijos como los que creen, como los pequeños a quien el Padre quiso revelar. Entonces, si eso no es suficiente, mira ahora, ¿quién es que va a leer a Corintios? Creo que es Kevin. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24 adelante, donde Pablo va a identificar a Jesucristo como sabiduría. Para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, muchos poderosos, muchos nobles, sino que lo honesto del mundo escogió Dios para alcanzar a los sabios, y lo débil
Ujú. Ujú. Amén. Amén. Entonces se puede quizás discutir o tratar Proverbios, esa idea de la mujer en Proverbios es una figura literaria, es un tipo que apunta a Cristo o es el propio Cristo mismo. No voy a entrar en esa discusión, pero es muy claro en el Nuevo Testamento que Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. Y aquí están solamente los versos que están tratando en directo, pues las mismas obras de sabiduría que se ven en el Antiguo Testamento son las obras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Viene la sabiduría para tener la vida. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las cosas que sabiduría promete, Jesucristo promete. Hay muchos más paralelos que podemos tratar si tenemos tiempo. Pero mi punto aquí es decir que mientras el Antiguo Testamento, y específicamente en Proverbios, el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría, en el Nuevo Testamento esa sabiduría está encarnada en la persona de Cristo. Y se vive prácticamente en cada esfera de vida mientras vivimos en Cristo. Entonces los capítulos 1 a 9 son muy importantes. Los del Antiguo Testamento quizás no tenían el nombre de Jesús y los detalles de su vida y obra aún, pero tenían el suficiente para decir, yo necesito vivir en relación con sabiduría a la luz de los capítulos 1 a 9. Mi llamamiento como pueblo de Dios para los israelitas allá ya fue vivir en una relación con sabiduría, con Dios y la sabiduría que Él ofrece a nosotros. Así que los capítulos 10 a 31 tienen muchas lecciones de sabiduría que no tenemos tiempo de tratar, ya es tiempo aquí. Pero sí van a tratar de cosas muy importantes, de estilo de vida, de práctica, de negocios. Y son muy llenos de sabiduría práctica, pero esa sabiduría práctica está necesariamente anclada en la relación con la sabiduría encarnada. Si tratas de buscar en el libro de Proverbios principios o ideas de cómo hacer tu negocio funcionar bien, o de cómo se relacionar bien con las personas, o de cómo vivir largos años, esas cosas pueden pasar, pueden venir a pasar, pero si no hay una relación con la sabiduría personal de Dios, que es Cristo Jesús, el libro de Proverbios aún te llama tonto. Y va a tratar de eso de muchas maneras, de decir que los que, con las palabras de Jesús, ganan todo el mundo, pero pierden su alma, no ganan nada. Rápidamente, de manera corta aquí para concluir, uno de los problemas más importantes de interpretación del libro de Proverbios es tratar como promesa cosas que no son promesa, promesas cosas que son principios. Entonces déjame tratar eso rápidamente. Hay cosas que debería tratar, pero no tengo tiempo. Eso es la más importante. Hay proverbios como por ejemplo capítulo 3, versos 9 y 10. Capítulo 3, versos 9 y 10, que dicen así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Parece una promesa, ¿no? Parece que dice así: si voy a honrar a Jehová con mis ganas, con mi dinero, voy a quedar rico. Y es versos como ese que a muchos les gusta utilizar en el contexto de teología de prosperidad para decir, da dinero a la iglesia, que después te quedas rico. Hay personas que utilizan versos así, ¿no? Para hacer promesas que Dios no hizo. El libro de Proverbios trata de principios, palabras de sabiduría, de explicar cómo normalmente funciona la realidad. Pero no son promesas absolutas. Hay otros versos que van a decir cosas como el hombre que es algo más o menos equivalente a eso. El hombre que es cuidadoso con su boca no va a atraparse con problemas. O la persona que es fiel en su relación matrimonial nunca va a tener problemas con la mujer extraña. Son principios generales.
Son principios generales, pero si tratamos de cambiarlos en promesas, hacemos algo que el texto no nos enseña a hacer. Bien, ¿qué hacemos con Job? A la luz de Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, primicia de tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia. El libro de Job no está en contra del libro de Proverbios esencialmente. El libro de Proverbios ya anticipa que cosas que no son como nosotros esperamos pasan. El propio libro de Proverbios tiene dichos para decir, oh, a veces lo que es normal no pasa. Pues está enseñando principios y no promesas. Hay muchas cosas que se pueden poner de esa manera. En condiciones normales, los patrones más probables van a pasar y eso es que normalmente pasa en la vida. Pero el propio libro de Proverbios y otros libros como Job ya enseñan a nosotros también, hay cosas que no hay explicación. Job dice al propio Dios que no fue culpado, no tenía pecado delante de Dios. Y pasó que perdió todos sus bienes, perdió su familia, perdió muchas cosas. ¿Es eso en contra del libro de Proverbios? Si tomamos como promesa, sí. Pero Proverbios no está dando a nosotros promesas. No de esa manera. Es equivalente a decir, como algunos hacen con el texto del Nuevo Testamento, que hay el carcelero, que su familia toda fue salva. Y algunos que van a decir así, crees, como Pablo dice a aquel hombre, crees y toda tu familia va a ser salva. Y tratan de tomar esa promesa narrativa en una historia para aplicar como una promesa universal a toda persona. Y sabemos que eso simplemente no es verdad. Si eso fuera verdad, todo el mundo es convertido, pues hay una relación familiar de alguien con alguien y va a llegar en algún punto a todos ser creyentes. Fue una promesa de Pablo para aquella persona, inspirado como apóstol, pero no es una promesa para todo creyente. Enseña a tu hijo en el camino que debe caminar y no se ha de salir de él. ¿Quiere decir que todo hijo de creyente va a ser creyente? No. Si tratamos de aprender y estudiar Proverbios como sabiduría práctica, anclada en una relación con sabiduría personal, que es Cristo Jesús, vamos a comprender que son principios de vida y no se hacen menos importantes, pues pueden haber excepciones. No se hacen menos importantes por eso, pero tratamos de decir que Proverbios se puede decir así, en matemática tenemos, en portugués se dice tabuada, cuando se aprende a multiplicar 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 5 por 4 es 20. ¿Cómo se dice eso de tablas? Son las tablas de multiplicar que explican las operaciones básicas, pero hay cuentas más complejas que solamente Dios conoce y que quizás nosotros no podemos explicar. Entonces, si llegamos a Proverbios con esa dependencia en la sabiduría personal, en buscar a Jesús y tratar de comprender que son principios de vida, vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien. Entonces, son patrones probables que en igualdad de condiciones se cumplen. Así que algunos proverbios son intencionalmente contrastivos y requieren de nosotros incluso saber cuándo aplicar. Hay otros que no son principios generales, sino ideas de aplicación. Contesta al tonto conforme su tontería, no contesta al tonto conforme su tontería. Dos proverbios que parecen se contradecir. Si no comprendes cómo ellos están, hay un sentido que hay que contestar, hay otro sentido que no hay que contestar. No contestas al tonto conforme su tontería, hablando como tonto. Pero cuando contestas a un tonto conforme su tontería, contéstalo considerando que lo que él está diciendo es tontería. Entonces, si leemos proverbio como es, con esa variedad de maneras de decir la explicación de la realidad y anclado en una relación con sabiduría personal, vamos a leer bien, vamos a leer bien. Muy bien, hay muchas cosas que podría tratar de proverbios, pero resumiendo todo, el argumento de proverbios es que necesitamos encontrar sabiduría personal en la persona de Jesucristo. El que me halla, halla la vida, dice Proverbios 8:35, y Jesucristo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Proverbios 10:31, que tiene los dichos particulares, enseña a nosotros el camino de vida, de santidad y de sabiduría práctica. No se puede practicar la sabiduría sin primero tener una relación salvadora con Cristo, quien es la sabiduría. Pero también al tener una sabiduría de relación salvadora con Cristo, necesitamos aprender a cómo practicarla. Las dos cosas caminan juntos. Bien,
Concluimos aquí, vamos a orar y tener nuestro tiempo de